Eh, Estimados profesores y profesoras, invitados e invitadas y especialmente estudiantes, me complace enormemente estar hoy día inaugurando esta séptima edición de las jornadas del Congreso Estudiantil de Derecho Penal. Estas jornadas han sido traídas a ustedes por un producto de un arduo trabajo y constante en el tiempo realizado por un grupo de estudiantes en estrecha colaboración con el Departamento de Derecho Penal de la Facultad. Todo esto comienza a eso de noviembre de 2023, cuando un grupo de estudiantes se reúne con el objetivo de retomar las actividades del Congreso, el cual lamentablemente se encontraba inactivo. Es ahí donde finalmente se tomó la decisión de volver a realizar estas jornadas, especialmente dirigidas a la reflexión y la participación estudiantil. Para ellas, me gustaría destacar como un punto importante que, si bien contamos con connotados y varios profesores del más alto nivel en la materia a ser tratada durante estos días, como lo es el derecho penal económico, contamos también con varios estudiantes que en muchos casos estarán por primera vez participando en este tipo de instancias. Estoy seguro de que durante este camino en el que todos pusimos un pequeño granito de arena. Si bien varias veces nos equivocamos, creo que todos los que participamos realizando las jornadas podemos decir que nos ha sumado bastante en nuestro desarrollo profesional. Me gustaría primero entonces agradecer a cada uno de los miembros del Congreso hoy presentes en el aula magna. También eh, me gustaría agradecer la presencia de los distintos invitados con los que vamos a contar durante estos días, que vinieron desde diferentes partes de Chile, incluso desde Perú, para poder exponer en el Congreso. Me gustaría también, bueno, en conjunto con ello, me gustaría agradecer a los profesores que colaboraron también con el Congreso y especialmente agradecer a la profesora Claudia Cárdenas, que nos estuvo siempre apoyando con la realización del Congreso en su rol como anterior directora del departamento. A su vez, también agradecer a nuestros patrocinadores, Chaguán Letelier y VAX, quienes nos ayudaron a financiar la actividad. Por último, y muy afectuosamente, me gustaría destacar la enorme labor realizada también por con la gente con la que estuve coordinando el Congreso en esta ocasión. Sin ustedes, por más cliché que suene esto no habría sido posible. Bueno, volviendo al tema y sin afán de seguir aburriéndolos con esta charla, eh, este tema, bueno, el derecho penal económico, fue elegido en virtud de la promulgación de la reciente, al menos en el momento en que pensamos el tema, Ley 21.595, es decir, la Ley de Delitos Económicos. Esta ley posee una importante reforma que probablemente deba ser complementada eh, en el futuro, pero que marca el camino hacia una modernización en un amplio espectro de temas. Con sus luces y sombras, al menos resulta un intento muy destacable en mejorar el tratamiento que le damos a esta clase de delitos. No obstante, no obstante lo anterior, es claro que esto marca de alguna forma un precedente para no solo el derecho penal económico en particular, sino todo el derecho penal. Este cambio justamente nos hace pensar en lo que queremos en el futuro para el derecho penal chileno. Bueno, sin afán de querer quitarles más tiempo, les agradezco a todos su presencia y les dejo con el inicio de nuestro congreso. Muchas gracias. Buenos días y volviendo a agradecer a todos los presentes, los dejamos a continuación con la enorme invitada que traemos, que es con la que contaremos en este panel, quien seguramente es mucho más apropiada para hablarle del tema que nosotros mismos, la profesora Agustina Alvarado, quien es abogada de la Pontificia Universidad Católica del Valparaíso, doctora en Derecho por la Università degli Studi di Milano y Universidad de Girona. Es profesora de Derecho Penal y de Procesal Penal en varias universidades del país, como la Universidad Católica del Norte, la Pontífica Universidad Católica de Valparaíso y la Universidad Andrés Bello, en la cual además ostenta el cargo de profesora investigadora.
Ha escrito numerosos artículos en revistas académicas y ha participado en eventos importantes, entre los que podemos destacar el Seminario del Nuevo Código Penal, organizado por la Cámara de Diputados y Diputadas, y un seminario referido a los aspectos relevantes de la denominada Ley Antonio. Recibámoslas con un fuerte aplauso, por favor. Vale. Bueno, muchas gracias. Muy buenos días a todos los presentes. También no puedo no partir agradeciendo la invitación, pero por sobre todo también felicitando la iniciativa de los estudiantes que no permanecen, digamos, ajenos a las cosas importantes que están pasando en este país y al apoyo que obviamente les da su departamento. También es digno entonces de destacar. Así que muchas gracias a todos. Estoy honrada de estar aquí, sobre todo porque pues, me pidieron que hablara de algo más bien introductorio sobre la noción de delito económico como mera categoría, digamos, clasificatoria o perológica, de acuerdo los primeros trabajos, ¿no?, en la materia. Sé que no todos van a estar de acuerdo con esto, lo he podido comentar ya con colegas en los momentos en que se fue preparando este trabajo, que surge para las primeras jornadas de Derecho Penal Económico de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, organizada por nuestra querida Laura May. Bueno, entonces dicho esto, me voy a tomar unos momentos para analizar las dos vertientes en las que se basa mi trabajo, ¿vale? ¿En qué sentido? Bueno, entiendo yo que desde la primera obra, que un poco en broma, un poco no, el trabajo de Bascuñán y Vileman se vuelve casi prácticamente las actas de la ley propiamente tal, ¿no? Entonces, constituye desde el primer día una lectura obligatoria para todos quienes se quieran introducir en este estudio. Y sobre esa lectura es que a mí me impactó, ¿no? Me impactó mucho una afirmación referida al momento procesal en el que correspondía invocarse la calidad de delito económico de un supuesto en específico para hacer todas las solicitudes en definitiva en la audiencia de determinación de la pena, que es una audiencia para los que no lo tengan tan presente, es una audiencia que se produce una vez finalizado el juicio oral propiamente tal, por decirlo así, en su parte de debate y por tanto presupone que ya haya existido una comunicación de veredicto condenatorio, ¿vale? Entonces a mí me parecía que ese aspecto era bastante complejo, debe ser también porque soy muy desconfiada, ¿bien?, de cómo va a funcionar el sistema. Entonces quería ver si desde el punto de vista sustantivo aquello podía servir como un límite que imprimiera desde una perspectiva, digamos, definitiva, la imposibilidad de recurrir a esa idea, a mi juicio, digamos, descabellada desde el punto de vista de mi desconfianza para con el sistema. Eso es como lo que argumentó o el contexto que me llevó a escribir sobre este punto. Bueno, dicho así, entonces, contándoles un poco esa infidencia, resulta que en la historia de la ley se indica explícitamente que el objetivo de esta novedad legislativa de darnos catálogos de delitos en los que eventualmente vamos a poder perseguir a las personas naturales, en algunos casos específicos, con una remisión a un sistema de determinación de la pena que, no obstante decirse que es autónomo, no es, digamos, completo, sino que tiene un carácter accesorio, bien, con una lógica, por supuesto, muy distinta, sobre todo en lo que respecta a las circunstancias modificatorias, atenuantes y agravantes, y a su, digamos, valor simétrico como una cuestión, ¿no?, que rompe el esquema tradicional de nuestro sistema de determinación de la pena sobre la base de circunstancias modificatorias asimétricas. Bien, dicho eso, entonces, se indica que esta opción está lejos de querer responder a un interés de satisfacción sustantivo dogmática sobre aquello que es o no es un delito económico finalmente, sino que bien se inspira en un aspecto práctico, ¿no?, de facilitar la identificación, la individualización de lo que va a ser este delito y al que vamos a mandar, ¿no?, a este sistema de determinación especial de penas, y eso con el objetivo de satisfacer una segunda pretensión muy importante, contextual, fenomenológica, como decir,
la sensación de impunidad tremenda, ¿no? que tiene para la ciudadanía el modo en que se estaban sancionando estos delitos. Bueno, dicho eso, entonces, es verdad que también hay una parte subprocesal que la ley no alcanza a desarrollar y que queda como un tema pendiente para su adecuada implementación. Pero sobre esa base, y como ya les he explicado, el grupo de delitos económicos que se introduce está planteado sobre la base de los primeros 4 artículos. El primer artículo, artículo primero, se dice por parte de Bascuñán y Wileman, se señalan como delitos económicos absolutos en la medida en que no requieren la satisfacción de ningún otro elemento o criterio para que se consideren como tal, mientras que las siguientes categorías, los delitos de segunda, tercera y cuarta, en cambio sí se someten a una técnica de reconocimiento condicionado a la verificación de un criterio que es lo que hasta el momento se ha identificado, se ha señalado como el criterio de involucramiento corporativo o de involucramiento empresarial, por ahí más o menos la denominación que ha recibido hasta el momento, y tiene que ver con que si la persona, el sujeto activo, lo hace como persona natural, lógicamente, lo hace en virtud del ejercicio de una función, un cargo, un oficio específico al interior de la empresa, o si lo hace para obtener un beneficio respecto de esa empresa, ¿vale? Bien. Entonces, sobre esa base, me llamó también la atención en la argumentación que exponen Bascuñán y Wileman en su texto sobre lo fácil con que se descartó algún reclamo de inconstitucionalidad que por allí se verifica, ¿no? Sobre precisamente estos segundos delitos relativos, ¿no? Sujetos al cumplimiento de la satisfacción del criterio del involucramiento corporativo, en la medida en que, bueno, se podía estar afectando el principio de igualdad de la ley. Bueno, no me quiero detener en realidad en eso. Lo que me pareció, digamos, digno de atención fue el hecho de que se descartara su eventual problema de inconstitucionalidad por el hecho de tratarse de una técnica de tipificación legislativa que ya contaba, digamos, eh, con sobrada utilización en el contexto chileno sin que ya nadie discutiese sobre su legitimidad o no. Y eso se estaba refiriendo, ¿no? a lo que sucedió con básicamente los marcos rígidos en materia de delitos, de algunos delitos contra la propiedad, el caso de la ley Emilia, ¿no? Con algunos delitos en materia de ley del tránsito y también en materia de control de armas. Pero mi suposición frente a esa afirmación fue de que las situaciones no eran de facto idénticas, ¿no? Como para haber recurrido a ese argumento y con eso simplemente descartar cualquier problema de legitimidad en esta materia. Y en este sentido, entonces yo entiendo que el escenario diverso que vamos a tener acá en materia de delito económico es que aquí no solamente hay una selección de figuras que denomino delitos base, en el sentido de que son los que ya existen, ¿no? Y con los que vamos a trabajar. No hay solamente, digamos, quiero decir, una selección de tipos para dar una consecuencia jurídica distinta, sino que aquí lo que hay es una selección de tipos, estoy pensando en los delitos económicos relativos, por favor, una selección de delitos que sobre la base de la satisfacción de un criterio ajeno a lo que está en la descripción típica, bien, se le va a agregar sanciones que no estaban establecidas por la ley y además se van a someter a un sistema de determinación de la pena diferente. Cuando veo ese aspecto, y volvemos entonces a la categoría de delitos absolutos, uno dice, bueno, pero acá, ¿qué hay? Yo digo, bueno, aquí también hay una selección de conductas que de todas maneras, sin perjuicio de que no deban satisfacer una condición de involucramiento corporativo, de todas maneras también están registrando una revalorización, es la expresión que yo utilizo por parte del legislador, toda vez que desde el artículo 10 de la Ley de Delitos Económicos se someten a pena, a una pena de multa en el caso de que los delitos base no los tengan, sin perjuicio además de otras penas accesorias en materia de inhabilidad. Bien, entonces, eso me dice, bueno, capaz que este criterio de involucramiento corporativo ha de verse entonces como un elemento del tipo
y no como una condición extratípica que sea el condicionante para remitirnos a un sistema de determinación de la pena autónomo, accesorio, como novedad, ¿no?, de la reforma. Esos son como los pensamientos que yo les iba contando de cómo seguir el razonamiento para escribirlo, que me parece muy entretenido, porque si no después pueden leer el artículo y ya está. Bueno, entonces, sobre esa lógica hago, o intento más bien ofrecer una serie de argumentos desde el punto de vista sustantivo para abogar por esta interpretación, y luego una serie de consideraciones procesales, las cuales pretendo en realidad solucionar a través de toda esta toma de posición a nivel sustantivo. ¿Bien? Entonces, una cosa es que lo consideremos a los delitos económicos como una solución conceptual institucional, que es el término que se utiliza también por Bascuñán y Bileman. Y otra cosa, entiendo yo, es que podamos decir que que estamos frente a desde un punto de vista macro, ¿no?, ante un cambio de perspectiva solamente de la pena, ¿no? O sea, entiendo que a pesar de que el problema de los delitos económicos y su individualización desde un punto de vista material dice relación con esta problemática eterna debate sobre cuál es el bien jurídico protegido, cómo lo entendemos, si es pluriofensivo, no pluriofensivo, colectivo y tal. Bueno, ciertamente que esta decisión de concepto institucional cae perfecto, nos viene muy bien, pero, pero creo que no hay que perder de vista que hay una revalorización a nivel de consideraciones de antijuridicidad, de valor del resultado y de valor de acción, que han ameritado una incidencia legislativa que proyecte justamente una respuesta penal más potente, a pesar de que, paréntesis aquí, en este trabajo Bascuñán y Bileman también se refieren a un supuesto carácter neutro de la ley. O sea, ellos dicen que no es ni más grave, hablo Percy porque seguramente que no lo he visto todavía con mayor detención. Dice que a priorísticamente este estatuto de determinación especial de la pena no puede decirse que es más grave o es más beneficioso respecto de la aplicación del estatuto normal de determinación de la pena. Que eso ameritaría otro artículo, otra reflexión, pero para tenerlo presente, ¿no? O sea, y retomando mi punto, no creo que el hecho de facilitarnos la identificación de un delito económico trayendo un concepto institucional pueda separarse de una consideración también de una nueva mirada legislativa hacia el desvalor de acción, el desvalor de resultados, que sería lo que a mi juicio justifica este aumento de penas, al menos en términos numéricos, ¿no? Penas de multas que no están, penas de inhabilidades que no están, y eventualmente también otras formas de determinar la pena que me llevan a cantidades, burdamente dicho, distintas. Bien, entonces, por eso es que entiendo que el involucramiento corporativo suena como un aspecto que viene a ser más cercano a un análisis de la tipicidad, más no de la punibilidad, que serían como las dos opciones en las que uno podría intentar darle una ubicación. ¿Por qué? Porque efectivamente el involucramiento de este factor no es una cuestión de la cual se haga depender la punibilidad, que de todas maneras sería perseguible a título del tipo base propio inicial, sino que tiene que ver, ¿no?, con una tipicidad diferenciada. En ese sentido entiendo entonces que todo el legislador lo que hace es tomar el delito base, me da este contexto situacional específico, y esto está referido directamente con la descripción típica de la conducta. Eso es ese elemento nuevo en que viene a justificar entonces una respuesta, a mi juicio, más severa, más fuerte en relación a lo que ocurría de manera previa. Dicho lo anterior, entiendo que es el principio de legalidad precisamente el que forzaría, ¿no?, a entenderlo de esta manera, en la medida en que, si, como he dicho recién, el legislador lo que ha hecho es agregar penas en los casos de los delitos de primera categoría, y ampliar también en los casos de los relativos, entonces el enunciado
completo, ¿no? Tanto de la conducta como de la pena no puede perderse de vista. Entonces, a pesar de que en la ley de delitos económicos tengamos entonces esta descripción respecto de las consecuencias jurídicas específicas para este grupo, no ha de entonces separarse, ¿no?, del modo en que estamos leyendo las figuras bases con sus propias consecuencias jurídicas descritas en el mismo enunciado normativo. Vale, entonces, es esa primera consideración entonces la que me hace concluir de que el delito económico se nos presenta como una nueva especie delictiva, sea porque se agregue el factor del involucramiento corporativo para los delitos relativos, o sea porque el legislador ha procedido a una selección de conductas directas respecto de los delitos absolutos, y en ese sentido, en lo que respecta a los delitos absolutos, quiero decir, más que una nueva presencia, ¿no?, una nueva clase de delito, es más bien una resucitación, ¿no?, de delitos ya existentes, en los que no es que estemos frente a una agravación o una no agravación, sino que estamos realmente frente a la entrega de un marco normativo distinto, nuevo, a partir de este momento, para todos los supuestos sin sujeción a ningún criterio específico extra. Bien. Hay un punto que también me pareció interesante destacar para poder llegar a completar esta argumentación, que va más allá de la categoría del delito económico como un presupuesto para la aplicación de estas penas no previstas para los delitos base, que dice relación con una eventual discusión con una infracción con el principio ne bis in idem, ¿no? Si uno lee los delitos que forman parte de la enumeración, en alguno de ellos es posible ver que el criterio empresarial ya está presente en la descripción típica, ¿no?, del hecho base, por decirlo así. Pero a mi juicio eso no debiese representar entonces un problema de ne bis in idem, porque en ese sentido, tal como ocurriría respecto de los delitos absolutos del artículo primero, no hay una agravación, sino que directamente la proporción de un marco jurídico nuevo en términos penológicos. Bien. Déjeme ver lo que más quiero destacar. Vale, entonces, dicho lo anterior, y ahí voy a ahondar más en mis miedos, me parece entonces que para evitar que el Ministerio Público, luego de obtener un veredicto condenatorio, utilice la audiencia de determinación de la pena recién para promover este debate, como le había comentado al inicio, es grave, ¿no?, por la manipulación que puede tener desde el punto de vista procesal el manejo y gestión de la causa. ¿Bien? Es verdad que hay autores que han indicado que el punto dice relación con una administración, valga la redundancia, administrativa de la causa, ¿vale? Un tema de orden para estudio, valoraciones empíricas y todo lo que uno quiera, pero en realidad, como reitero, para el ejercicio del derecho de defensa es imprescindible contar desde el inicio de la causa con cuáles son las pretensiones que tiene el Ministerio Público en términos de pena, que es el único modo de poder enfrentar la proposición de diligencias, la adopción de decisiones estratégicas, como es negociar un abreviado. Hoy día, con la renovada cara que tiene la cooperación eficaz, por supuesto que también va a ser imprescindible tener claro todos estos elementos. ¿Bien? Entonces, la audiencia de determinación de la pena en este sentido es una instancia que resulta ser, pero por todos lados, insuficiente para poder tener la discusión, la profundidad de la discusión que requiere una cuestión como el involucramiento corporativo, por varias razones. En primer lugar, ya se representaría un problema al principio de igualdad, en el sentido de que por qué quienes incurran en una conducta que sea constitutiva de un delito económico absoluto, sí, lo van a tener claro desde el primer momento, y
quienes en cambio estén en el sillón de los acusados por la comisión de una conducta de los delitos relativos, no, van a tener recién entonces al final. Segundo, el hecho de que la audiencia de determinación de la pena en Chile es un momento en que, para variar, aquí no hay un cambio, el tribunal permanece en una actitud 100% pasiva. Tiene que tan solo escuchar cuáles son las alegaciones que los intervinientes efectúen respecto de la pena que en concreto soliciten aplicar, circunstancias modificatorias ajenas al hecho punible, así como otras consideraciones en general referidas al modo de cumplimiento, ¿no? Si el proceso no, penas sustitutivas y el comiso ahora en algunas causas. Pues bien, en ese sentido, por tanto, hay que aclarar que técnicamente la audiencia del 343 no admite rendición de pena. El legislador en esta disposición alude expresamente a el momento para aportar antecedentes. Esa expresión no tiene una definición legal, pero sin embargo, interpretativamente siempre se ha indicado que la utilización de la noción antecedentes hace referencia a eso, a lo que tenemos en la carpeta de investigación fiscal, ¿no? A todo cuanto se recopila en fase de investigación, que claro que eventualmente se puede llegar a convertir en pena cuando ésta se rinda ante el Tribunal de Juicio Oral lo Penal, con el principio de contradicción y de mediación siempre presentes, ¿no? En este caso, en la audiencia de determinación de la pena, los intervinientes simplemente aportan antecedentes con independencia, digamos, de la naturaleza que tenga la pena, o sea, que tenga la prueba, ¿vale? Si es documental, si es pericial, da lo mismo, lo leo. Si tengo una declaración de un testigo prestante notario, pues la leo. No rige ninguna de las reglas propias de la rendición de la prueba juicio oral. Eso ya demuestra aquí un problema desde el punto de vista de la defensa del imputado, toda vez que en ese sentido no hay ninguna obligación de apertura de discovery de cuáles son los antecedentes, ¿vale?, que se pueden hacer valer en esa audiencia, ¿vale? Porque no tienen que haber sido previamente ofrecidos, se ofrecen directamente allí y se incorporan directamente en esa oportunidad. Pero lo que es más grave aún, a mi juicio, es esta actitud pasiva del tribunal, en el sentido que sí, toda la prueba rendida en juicio, sin lugar a dudas, ¿no?, o más allá de toda duda razonable, ¿no?, deja la idea de que el factor del involucramiento corporativo sí concurre. El tribunal, en audiencia de determinación de la pena, no podría por sí solo, de manera oficiosa, entonces, verificar que ha concurrido ese factor y que por ende va a calificar el hecho como delito económico. No podría hacerlo, necesitaría siempre, previo a ello, una solicitud del Ministerio Público, y eso es lo que a mi juicio es problemático, ¿no? Es problemático en la medida en que, a pesar de que todos como sociedad, en virtud del principio de publicidad y la audiencia, sepamos que aquí hubo involucramiento corporativo, bueno, el tribunal no lo haya podido aplicar y el Ministerio Público finalmente no lo ofrece, no lo solicita. Es por todo lo anterior entonces que creo que este factor ha de ser involucrado, ha de ser considerado, digo, como un elemento del tipo, de manera tal que forme parte del relato fáctico que el Ministerio Público estructure desde el primer momento de la investigación como parte de la conformación gradual. Me parece interesante ahora la presencia del artículo 229 bis en materia de reformalización para facilitar no la incorporación de este factor como parte de los hechos a formalizar, de manera tal de que el imputado tenga desde el inicio del procedimiento, del proceso dirigido en su contra, claro cuál es el sistema de determinación de la pena que lo puede llegar a afectar, que con ello entonces cuente con la información necesaria para poder tomar decisiones estratégicas que sean del caso, como lo es, por ejemplo, dar una cooperación eficaz, como lo es, por ejemplo, negociar un procedimiento abreviado. ¿Cómo yo voy a saber, ¿no?, si el procedimiento abreviado, la salida negociada, me es favorable o no, si no tengo claro si el sistema de determinación de la pena de uno u otro lado, ¿no?, me va a resultar más beneficioso? O sea, creo que es un antecedente sin el cual, digamos, no se podría desarrollar ninguna de estas, con seriedad, alguna de estas formas de negociación. Y por último, porque creo que estoy bien,
más allá de incluso de la perspectiva de las garantías del imputado, más o menos los puntos que hemos tocado, también hay una cuestión de legitimidad, ¿no? Que tiene que ver, está conectada con estos miedos, ¿no? que yo tengo. Y es la cuestión del estándar de prueba, ¿no? Mientras que durante el juicio, la decisión de absolución o condena, de acuerdo al artículo 341 del Código Procesal Penal, exige que el tribunal haya arribado a la convicción más allá de toda duda razonable respecto a la existencia del hecho y la participación del sujeto. Ese es un estándar que no está presente a la hora de ponderar los antecedentes que se ventilan en la audiencia de determinación de la pena. De manera tal que desde esa óptica, bueno, pues que también puede tener un problema estructural de legitimidad, quiero decir, viendo o aproximándonos a la garantía de la imparcialidad del tribunal. El hecho de que la audiencia de determinación de la pena se haga ex post veredicto, se indica que, o suele indicarse por la literatura especializada en derecho probatorio, allí es un momento en el que ya no rige la imparcialidad del tribunal, ya ha tomado una decisión, ya ha tomado, ya he comunicado un veredicto condenatorio, y es por eso por lo que bueno, se entiende que ya el modo de aportar los antecedentes y su valoración ya no puede quedar circunscrita a un estándar probatorio tan alto, ¿no? Porque ya el tribunal ya ha tomado posición. Bueno, entonces dicho eso, creo que entonces los puntos referidos al involucramiento corporativo, así como una serie de factores que están de mucha densidad, que están presentes en varias circunstancias modificatorias nuevas, tiene que ser un asunto que se discuta y se pruebe durante la fase de debate del juicio oral, en ningún caso, entonces, ex post comunicación del veredicto ante un tribunal que ya ha perdido imparcialidad, ante un fiscal que puede guardar silencio y por tanto no solicitar la calificación que en derecho corresponda, sin que el tribunal tampoco pueda hacer algo para subsanar esa situación, y tampoco frente a una defensa que no haya tenido una posibilidad real de anticipar su situación procesal en busca de otra salida, o bien confrontar los antecedentes que se expongan en su perjuicio en esa instancia procesal. ¿Vale? Por todos esos motivos, entiendo que el involucramiento corporativo debe ser interpretado como un elemento del tipo de una redefinición respecto de los delitos del artículo primero, calificados como absolutos, y como como un grupo de tipicidad diferenciada en lo que respecta a los delitos relativos de los artículos 2, segundo, tercero y cuarto de la ley. Eso es lo que quería compartir hoy día con ustedes. Espero que haya sido de su interés. Bueno, muchas gracias a la profesora Alvarado. Ahora abriremos espacio para preguntas del público, así que levanten la mano si van a plantear alguna pregunta. Ahí hay una pregunta. Muchas gracias por la exposición, profesor Alvarado, estuvo muy interesante. Mi pregunta es, que no me quedó claro si tú consideras que en abstracto el sistema de determinación de la pena previsto en la ley de delitos económicos es o no más gravoso para el imputado que aquel previsto en el Código Penal, para el imputado por un delito común. Eso. Gracias. ¿Sí? Vale. Gracias, profesora Pinto. Sí, yo creo que a priori sí es más grave. No, porque creo que para tomar esa decisión no es adecuado empezar como a verlo caso a caso respecto de cada delito en particular, pero a mi juicio basta ya la sola consideración de haber abandonado una consideración
asimétrica de las circunstancias modificatorias por una simétrica, eso a mi juicio ya es constitutivo entonces de un tratamiento más gravoso para el imputado en relación con el sistema anterior. ¿Qué podría decir? Juan Pablo. Profesor Mañanito. Bueno, muchas gracias, Agustina, por la conferencia. Yo conozco el artículo eh, sobre el que hiciste descansar la exposición. Eh, y yo comparto íntegramente la caracterización de la tesis según la cual digamos, la oportunidad procesal para eh, eh, determinar el carácter económico del delito presunto, ¿no?, al cual se encuentra referido el proceso en la audiencia del artículo 243 del Código Procesal Penal es insostenible. Y creo que las razones que están expuestas en tu trabajo son suficientemente contundentes para que uno comparta esa opinión. Sin embargo, creo que, y no me quiero explayar mucho en esto porque va a aparecer, espero, un trabajo en el que esto se explica, desde mi punto de vista al menos. Yo creo que uno no necesita amarrar la impugnación de esa tesis, llamémoslo así, desvariada, procesalmente hablando, a la tesis sustantiva de que la categorización de un delito como económico, digamos, sería indicativa de que el hecho, en virtud de esa categorización, pasa a quedar revestido una tipicidad diferenciada. De hecho, me llamó la atención que en tu exposición fuiste extraordinariamente cauta en llegar a mostrar por qué a tu juicio esto es así. Yo, de hecho, creo que no funciona en lo absoluto, o sea, que esa idea no es plausible tratándose de los delitos de primera categoría, y creo que algo dijiste que te lleva no a compartir lo que estoy diciendo, pero sí a ver que hay una diferencia en lo que está en juego en la categorización de un delito como económico bajo el artículo primero y bajo los 3 artículos restantes. Pero no me quiero ahora entretener demasiado porque, de hecho, en un espacio de tiempo más acotado que el que tuviste hoy, por la tarde yo voy a hablar algo al respecto. Entonces, pero lo que quiero ir a la cuestión que a mí me parece central, ¿no? Y es que, si te entiendo bien, digamos, la razón fundamental por la que tú crees que para desvirtuar esa tesis procesalmente descarriada es necesario tomar partido por esta tesis de derecho sustantivo, radica en que de lo contrario no vamos a poder explicar adecuadamente que aspectos, y eso yo no lo discutiría en lo absoluto, que para llevarnos al caso simple, ¿no?, que están involucrados en que se vea satisfecho el criterio de involucramiento empresarial, tienen que hacer una diferencia que vuelva comprensible el sometimiento del hecho a un estatuto penológico no solo diferenciado, sino que además más gravoso, y yo creo que también estamos de acuerdo en lo que dijiste a ese respecto. Pero yo creo que ahí hay un non sequitur, o sea, creo que no se sigue de eso, que entonces el diferencial, por decirlo así, tenga que tener anclaje en la tipicidad. Entonces, para ponerlo en términos un poquito menos obvios, la pregunta que te haría es la siguiente. Imaginémonos que es puesta en vigor esto que llamamos una ley temporal. Porque estamos en una situación de lo que fuera, de conmoción social, de pandemia, y resulta que hay ciertas formas de criminalidad que en ese contexto social anormal se vuelven, digamos, políticamente problemáticas hasta el punto que hay que dar una señal, esto tiene que recibir un tratamiento diferenciado mientras subsistan estas circunstancias. No estoy diciendo que
las técnicas regulativas sean las mismas. No estoy diciendo que pensemos en la ley de delito económico como una ley temporal, pero yo creo que hay una cierta analogía plausible, ¿no? Y es que cuando delitos de cierta índole son perpetrados al interior de un cierto circuito, esos delitos quedan resignificados. ¿Quieren qué? Resignificados. Yo creo que así entiendes tú cómo habría que, en la mejor versión posible, entender el funcionamiento del involucramiento empresarial. Y yo creo del involucramiento empresarial. Yo creo que eso es correcto. Pero creo que de eso no se sigue entonces que uno tenga que comprometerse con la tesis de la tipicidad diferenciada. Porque, de nuevo, si hacemos la analogía con la puesta en vigor de una ley temporal que endurece el tratamiento de cierto delito asociado a la presencia de ciertas circunstancias, claro, uno podría decir que eso trae aparejada una transformación típica de los delitos, pero yo creo que eso es demasiado, o sea, es demasiado costoso, porque te obliga a entrar en preguntas, bueno, hay una lesividad distinta. Entonces, yo creo que la verdadera cuestión pertenece al campo de la teoría de la pena. Yo creo que la cuestión crucial es la de si todo aquello que tenga impacto en una alteración del tratamiento penológico al que queden sometidos determinados hechos punibles, tiene que ser tratado como intrínseco a la fisonomía delictiva del hecho. Y yo creo que tu planteamiento supone responder afirmativamente a esa pregunta. Y yo creo que, que no es necesario responder afirmativamente a esa pregunta para no conceder el punto procesal. O sea, yo creo que uno puede sostener que eh, estas son circunstancias que modifican la significación para efectos de su tratamiento punitivo de los hechos, que eso obliga a que la cuestión sea tratada desde el primer momento en que se lleva adelante la persecución penal en contra de alguien, pero creo que hay un paso no necesario en vincular eso a la idea de que entonces tendríamos que asumir que hay aquí involucrada una tipicidad diferenciada, porque creo que los costos que uno tiene que pagar si sostiene eso, que voy a tratar de destilar por la tarde, son demasiado significativos. Entonces, antes de llegar a ese punto de la negociación, me gustaría ver si hay espacio para que nos tomemos un café al ladito y digamos, bueno, sí, en realidad lo importante realmente es el punto procesal y lo otro quizás, bueno, veámoslo más flexiblemente. Muchas gracias. Gracias por la pregunta, Juan Pablo. Fui cauta porque yo tengo un pajarito que me contó que tú a ciertos fiscales les dijiste esto, ¿no? Mira, yo porque ahora fui tan, aprovechando este espacio de confianza, dije tan claramente que mi aprehensión tiene que ser con la desconfianza profunda que me inspira la persecución penal de esta clase de delitos por todos los factores que aquí están involucrados, sobre todo en el estado en que está nuestro país en eso. Porque creo que adoptar una decisión sustantiva sobre la tipicidad es la única manera de poder ponerle coto a alguna disfunción sistemática que haga real mis temores, ¿bien? Y por el hecho de que, claro, y ahí creo que yo, no sé si en el artículo fue lo suficientemente clara, o sea, creo que siempre aquí hay una renovada significación de lo que son los delitos por el contexto social y todo, eso no me cabe duda. Pero desde el punto de vista de técnica legislativa, yo creo que de verdad que respecto de los absolutos, donde no hay ninguna cosa nueva que verificar, pues ha habido una revalorización de estos bases y que le vamos a dar otras penas, vamos a agregar otras penas, que ya no significan agregar en sentido estricto, sino que ya este es el marco, en fin, de la discusión, y que en cambio respecto a los relativos sí vamos a retipificar, porque aquí agregamos un factor distinto. Digo que esta es la única manera de anclarlo en la tipicidad para poder satisfacer esta exigencia procesal por el hecho de que el relato fáctico que tenga que hacer el Ministerio Público a la hora de construir su teoría del caso nunca jamás versa sobre estos brutos, sino que son hechos que se analizan, que se subsumen siempre en un sistema valorativo, en este caso normas penales, y a mi juicio entonces debiese ser imposible que se formalizara sin hacer referencia al contexto empresarial.
Y ese contexto empresarial, a mi juicio, además tiene que, al estar dentro de la tipicidad, bueno, habrá que acreditar todo lo que eso importe, ¿no? En términos de conocimiento, en términos de dolo. Y tal, si yo entiendo que si yo lo saco de la tipicidad y lo considero simplemente un factor determinante de una categoría penológica, no se logra imponer ese efecto práctico. No hay modo, porque ahí tienen razón entonces Bascuñán y Vileman, es una cuestión que recién deberíamos discutir en la audiencia de determinación de la pena. Incluso si uno pudiese, si tú dijeras, mira, esto por la inherencia tendría que discutirse todavía en el debate, no podría hacerlo de manera oficiosa. Porque ahí estaría diciéndole al tribunal, usted tendría que agregar un hecho nuevo, cosa que en virtud del principio de correlación le está vedado. Entonces, me parece que, o dejarlo solo en la consideración de una categoría penológica ata muy fuerte de manos a lo jurisdiccional para actuar frente a la negligencia o no, querida o no, del ente persecutor. Es como mi posición. Es por eso por lo que entonces entiendo que aquí sí ha habido una operación en la fisonomía delictiva de los hechos bases. Si con eso respondo a tu pregunta. ¿Puedo hacer Dale. un añadido? Dime, Sí, dime, si eso lo que pasa es que lo el problema entendido. que veo ahí es que eso supone no, digamos, dar cuenta de que el propio artículo 353 del Código Procesal Penal reconoce la distinción entre circunstancias relativas y ajenas al hecho. Entonces, que la audiencia en cuestión sea una audiencia cuyo punto concierna la discusión sobre circunstancias ajenas al hecho, te hace pensar que cuando estamos ante circunstancias que no son ajenas, sino que son relativas al hecho, la oportunidad procesal para su tematización es previa. Entonces, lo que yo creo, o sea, yo entiendo que en el fondo tu aprehensión te lleva a querer, por decirlo así, implementar la tesis sustantivamente más fuerte que haga imposible ese escenario. Y puede ser que tengamos diferente aversión al riesgo o da lo mismo, pero eso lo entiendo, pero de todas maneras creo que para quien no quiera subirse a ese carro, uno no está obligado entonces a concluir, porque se trata de circunstancias, o sea, de factores puramente penológicos, entonces la oportunidad relevante es la del tercer. Falso, porque la propia ley te dice, si estamos ante circunstancias modificatorias relativas al hecho, la oportunidad para su discusión no es esa, tiene que ser previa. Y es obvio que dentro del catálogo de las circunstancias modificatorias que consagra la propia ley de delito económico, muchas de ellas son, en términos de esa distinción, relativas y no ajenas al hecho. La magnitud del perjuicio, la posición del individuo al interior de la respectiva estructura para que podamos considerar si estuvo o no en una situación de subordinación, etc. Todo eso tiene que haber sido discutido antes. Yo diría en términos de la propia ratio que subyace a la regla del 353. Sí, entiendo, pero fíjate lo que tú acabas de señalar. O sea, hay que entender que esto de todas maneras habría que discutirse durante la fase de debate en juicio porque es inherente al hecho. Pero esa es una expresión que estamos utilizando para circunstancias modificatorias. Entonces, al final estarías atribuyéndole a este criterio, degradándolo a una circunstancia modificatoria, circunstancia que técnicamente todavía no lo es, está recién definiendo el marco penológico aplicable sin que podamos considerarla una modificatoria, ajena o inherente. ¿Te fijas? Ese es como mi pero. O sea, yo creo que si nos metiéramos por esa línea, nos podríamos tropezar en ese punto. Al final empezar a considerar el criterio penológico bajo la misma lógica de las circunstancias modificatorias y su distinción entre inherentes y ajenas. Y esto es un paso previo, que no tiene que ver con esa consideración. Por eso te digo que a mí lo que más me preocupa es que el factor esté ya definido en la acusación misma. ¿Vale? No... de otra manera, ¿vale? Porque entiendo que estarías yéndote a una cuestión que es posterior a lo primero, que es la calificación jurídica. Eso sería como mi pero también como sistemático de esa aproximación. Pues, ¿vamos a tener harto que conversar en el café? Sí, creo.
No sé. ¿Alguna otra pregunta? Percy. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, aunque esto lo voy a reagradecer cuando me corresponde intervenir el día miércoles, muy honrado de estar aquí en la Universidad de Chile por esta invitación de los estudiantes que organizan este congreso y, bueno, aprovecho para hacerte una pregunta partiendo de mi desconocimiento de la discusión de detalle que pueda haber en Chile. La verdad que encuentro súper interesante tu planteamiento. Eh, y solamente me surge una duda, no sé si porque lo he mal comprendido, y en ese sentido, bueno, me lo hará saber, pero en algún momento señalaste que para los delitos relativos podía presentarse un caso de delitos que ya incorporan en el tipo penal el involucramiento corporativo, por lo tanto, esta inclusión, incluso mencionaste problemas de bis in idem que podrían presentarse, y mi pregunta, quizás no es muy compleja, pero quizás bastante evidente, ¿no? ¿No serían ya delitos absolutos? Es decir, en realidad no se trataría de supuestos que en realidad deberían ser tratados como el primer grupo, dado que en el fondo lo único que hacen es cambiar la respuesta punitiva, que es inclusión de inhabilidades, multa y todo lo demás, y no serían más bien ya relativos, ¿no? Esa era la pregunta que quería hacer. ¿Te parece bien? Gracias, Percy, por tu pregunta. Sí, tal cual. O sea, creo que no hay un problema de nevicidio, de hecho, lo que yo considero en ese caso. Porque finalmente está funcionando como si fuese uno absoluto. ¿Vale? Eso comparto tal cual como tú lo has señalado, seguramente que tú lo acabas de explicar mejor de lo que yo lo pude hacer en la presentación, pero eso es lo mismo que pienso yo en ese sentido. Tal cual. ¿Tiene alguna otra pregunta? Voy a revisar en el Zoom. Voy a leer. ¿Aló? ¿Se escucha? Ahí sí se escucha ya. No teme que al priorizar un criterio práctico identificatorio sobre uno sustantivo, se abra la puerta a una aplicación extensiva e insegura de la ley. Y en segundo lugar, en línea con la necesidad de superar un enfoque meramente punitivo, considera viable y deseable que en el futuro el sistema especial para estos delitos incorporara elementos de justicia de modelos de cumplimiento normativo pudieran operar como circunstancias atenuantes o incluso como criterios principales para la determinación de la consecuencia jurídica, más allá de la pena privativa de libertad o la multa. ¿Entendieron bien las dos preguntas? Sí. Ya, perfecto. Eso. No dice de quién es la pregunta, dice asistente anónimo, pero es. Creo que voy a partir al revés, que fue la parte que más me quedó clara. Sí, o sea, yo considero que era necesario superar porque había impunidad ciertamente en esto, ojalá que no lo haya, pero sí, yo soy realmente muy proclive a la restaurativa en un amplio número de materias y en esta no está de más. O sea, creo que de hecho se me presenta una paradoja al ver que la intención del legislador en esta ley haya sido promover, darle mucho más relevancia, no solamente como, digamos bajo los criterios de las circunstancias modificatorias a la culpabilidad, sino que al tema también del daño, pero que no haya promovido digamos, instrumentos que realmente puedan satisfacer una cierta reparación. Creo que eso que es un punto en que está al debe la ley en esa parte. Y sí, comparto plenamente alguna posibilidad de justicia restaurativa y si a la persona que escribió la pregunta le interesa, a mí me gusta mucho lo que ha escrito Adán Nieto sobre eso, sobre la violencia corporativa y el modo de proceder con no digo justicia restaurativa, digo lógica restaurativa, tal vez en efecto para
para poder plantear una respuesta menos punitiva, fue el lenguaje que se utilizó. Que a mí me gusta mucho esto de las multas, ay, se me olvidó el nombre en este momento, de la distribución de parte del capital de la empresa para satisfacer la participación comunitaria de las personas afectadas, de los grupos de personas afectados por los delitos que se hayan cometido en este contexto, particularmente cuando estamos frente hoy a esta innovación de haber comprendido también parte de delitos medioambientales. Y lo primero, si me lo puede recordar, por favor, Daniel. Dale, yo te escucho. ¿No teme que al priorizar un criterio práctico identificatorio sobre uno sustantivo se abra la puerta a una aplicación extensiva e insegura de la ley? No, o sea, yo creo todo lo contrario. Creo que me parece positivo de que se haya optado por una solución práctica, porque finalmente eso es lo que nos interesa a todos. Pero sí para asegurar de que realmente tenga el efecto previsto, no hay que descuidar, creo yo, estas consideraciones sustantivas que son las que estamos teniendo hoy día con Juan Pablo. Eso. ¿Vale? Muchas gracias. En vista del tiempo y las preguntas que ya se hicieron, queremos agradecerle a todos su participación en esta primera charla inaugural, dejar los invitados que al lado se vienen las ponencias estudiantiles de alumnos de la Facultad de la Universidad de Chile, y a continuación vamos a tener otra ponencia más donde, como dijo el profesor, también va a participar. Y agradecerle también a la profesora por esta instancia que nos dio, la verdad fue muy grato haber compartido con usted y por la charla que dio. Y dejarlos a todos invitados también, que a continuación va a haber un cóctel acá afuera de la sala de la aula magna para que todos puedan ir y disfrutar. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Nos vemos.